El drama de Jesús, por José Julio Martínez. El adiós a Galilea. Dolor digno de eterno llanto, el dolor de haber despreciado a Jesús. Y él ve que las ciudades del lago, las más favorecidas con sus gracias, enseñanzas y milagros, no han correspondido con la fidelidad que de ellas tenía derecho a esperar. Ya cuando en Cafarnaúm prometió que había de dar su cuerpo como pan y su sangre como bebida, gran número de los oyentes se apartaron de él, escandalizados y diciendo que aquello era duro de creer. Según los presentes apóstrofes, la deserción se extendió a otras 2 ciudades de Galilea, Corozaín y Betsaida. Se volvió pues Jesús y les dirigió un adiós terrible, porque no habían hecho penitencia. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que en vosotras se han hecho, ya hace mucho que se hubieran sentado a hacer penitencia en ceniza y en silicio. En cambio yo os aseguro que en el día del juicio se tendrá más suavidad con Tiro y con Sidón que con vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso piensas levantarte hasta los cielos? Hasta el infierno sí que vas a ser hundida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los prodigios que en ti, de seguro que todavía estaría en pie. En cambio yo os aseguro que en el día del juicio se tendrá menos rigor con Sodoma que contigo. La infalibilidad de estas 3 ciudades hace presentir el supremo desenlace que estallará en Jerusalén dentro de algunos meses. Jesús se aleja de Galilea con el corazón dolorido, pero no todo su trabajo está frustrado. Solo de 4 ciudades dice el Evangelio que rechazaron la buena nueva: Nazaret, Corozaín, Cafarnaúm y Betsaida. Entre las personas incrédulas solo se cuentan algunos parientes de Jesús, los nazaretanos, los cafarnaitas y los enemigos de siempre, fariseos y escribas. No todo está perdido. Una siembra abundante deja el Señor en Galilea, y más tarde germinará en espigas doradas. Él mismo reunirá a sus discípulos en Galilea, después de la resurrección como en lugar seguro, y los hechos de los apóstoles nos dirán que la Iglesia gozaba de paz por toda la Galilea, y procedía adelante en el temor de Dios, y recibía los consuelos del Espíritu Santo. Venid todos a mí. Partieron los 72 discípulos, y anunciaron el Evangelio y la llegada de Jesús por los pueblos de Judea. Iniciaron un intenso movimiento religioso en los poblados que rodeaban Jerusalén, como si se tratara de conquistar la ciudad santa. Al verse investidos con divinos poderes, al ver fluir de sus manos el poder de Dios convertido en milagros, han sentido una alegría demasiado humana quizás. Cuando regresan a su Maestro le dicen gozosos: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Jesús bondadoso siempre toma parte en el júbilo de sus discípulos y se lo devuelve purificado. Yo mismo veía a Satanás que caía del cielo como un relámpago, como si les dijese: en tanto que vosotros expulsabais a los inferiores, veía yo caer a su jefe, y enseguida les descubre cuál es la verdadera razón de su gozo. Ved, os he dado la potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder al enemigo, y nada os perjudicará. Sin embargo, no os gocéis de esto, de que los espíritus se someten a vosotros, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Al decir esto, se estremeció de gozo en el Espíritu Santo. Es el único movimiento de alegría de que se haya hecho mención en la vida de Jesús, y el Evangelio advierte cuidadosamente su admirable causa. De esas primeras expulsiones del demonio, hechas por los humildes discípulos, Jesús se remonta a contemplar el gran espectáculo que se prepara. Los ídolos que se derrumban, el paganismo que se evapora, el príncipe de las tinieblas que es arrojado, el reino de Dios que por todas partes se establece, es su gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién ejecutará esta gran obra? Gente pobre, desconocida, oscura, del pueblo, lo último de la humanidad. Jesús se estremece de alegría, adora a su Padre, las cosas están bien, Dios ocupará su lugar y el hombre el suyo. El estilo del evangelista se eleva para pintar esas admirables expansiones del corazón de Jesucristo. En aquella misma hora,
Jesús se estremeció gozoso en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los ojos de los prudentes y de los sabios, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido tú. Después de este fervor de adoración y de acción de gracias, el pensamiento de Jesús se detiene en la contemplación de la causa de tal triunfo. No es más que una: el poder de su Padre y la misión que de él ha recibido. Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie sabe qué es el Hijo sino el Padre, y qué es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Y volviendo de las alturas de su generación eterna al pensamiento de aquellos pequeños que han tenido su revelación y van a tomar parte activa en la obra inefable que él viene a cumplir, se vuelve a ellos y les dice: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes han deseado ver lo que veis vosotros, y no lo han visto, y oír lo que vosotros oís, y no lo han oído. Y recordando que muchos esquivaban su doctrina, como si fuese difícil, lleno de infinita amabilidad y ternura para con los que estaban presentes, y para con todos los que íbamos a ser sus discípulos, pronunció estas deliciosas palabras: Venid a mí todos los que estáis cargados y estáis trabajando, que yo os aliviaré. Tomad para vosotros mi yugo y aprended mi doctrina, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid a mí todos, yo os aliviaré. He aquí el amigo poderoso, el amigo perfecto, el gran amigo. Hace 2 siglos pasó por el mundo un hombre que amaba y que terminó por escribir melancólicamente en sus libros: La mayor pobreza del hombre consiste en poder tan poco en favor de los que ama. Jesús no trae esa triste pobreza. Se presenta en el mundo con un corazón lleno de amor y con la plena seguridad de curar, consolar, salvar y hacer felices a todos los que ama. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas. Dichoso el corazón que puede proferir tales palabras. No se atreve uno a decírselas a su padre, a su amigo, a sus hijos, y Jesús las dice a todos los hombres. Cuán suave es tu espíritu, Señor. Haz tú lo mismo. Proseguía Jesús su camino hacia Jerusalén, y un día se paró a exponer al pueblo su doctrina. Entonces un doctor de la ley, con deseos de tentarle, le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Díjole Jesús: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Repuso el doctor: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, respondió. Le dijo Jesús: Haz eso y vivirás. Un poco desairado quedaba el doctor. Por la respuesta se veía que la pregunta no era singular ni escondida. Para justificarse a sí mismo, es decir, para dar a entender que no preguntaba sin motivo, añadió otra pregunta más sutil y difícil: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces el Señor, aprovechando la ocasión para exponer su doctrina sobre uno de los puntos de él más estimados, refirió esta bellísima parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones que le despojaron, le plagaron de heridas, le dejaron medio muerto y se fueron. Y sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino y le vio, pero pasó de largo. Pasó igualmente un levita, y aunque se aproximó y le vio, siguió adelante. Mas un samaritano que pasaba de camino vino a su lado, y viéndole se movió a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, infundió en ellas vino y aceite, le montó en su jumento, le llevó a un mesón y allí le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole: Ten cuidado de éste, y todo lo que gaste, yo te lo pagaré cuando vuelva. Aquí Jesús se volvió al higisperito y le preguntó: ¿Quién de estos 3 te parece fue prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Es decir, ¿quién de estos 3 guardó bien la ley del prójimo y entendió bien quién era su prójimo? Respondió el doctor: El que tuvo misericordia de él.
no se atrevió el judío a decir el samaritano, sino que lo dijo en general, el que se compadeció. Divina enseñanza. ¿Quién es el prójimo? No lo es solamente el pariente, o el paisano, o el amigo, o aquellos a quienes algo debemos. No es solo el judío para el judío, como creían muchos judíos. Prójimo es el prójimo, el que está a tu lado. Todo hombre, aunque sea enemigo, y si le ves a tu lado, si le encuentras al lado tuyo y ves que tiene necesidad, le debes socorrer y siempre mirarle con amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo hizo el samaritano con el judío que se encontró a su paso. Solo una cosa es necesaria. Llegaron a Betania, que dista 3 kilómetros de Jerusalén. Allí estaba la casa de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos, amigos queridísimos de Jesús, que en varias ocasiones le habían hospedado. También le reciben hoy con familiar afecto. La hermana mayor Marta, la hacendosa ama de casa, anda de un lado a otro ordenándolo todo, para obsequiar como era debido al santo huésped y a sus compañeros. Da órdenes a los criados, dirige la preparación de la comida, dispone los puestos en la mesa. Todo tiene que verlo, todo tiene que probarlo. María, en cambio, espíritu contemplativo y amante, se sienta a los pies del Señor y oye en silencio sus palabras. Marta no lleva bien que mientras ella trabaja tanto, su hermana se esté tranquilamente sentada. Deja por un momento sus quehaceres, se presenta y dice a Jesús: Señor, ¿no te fijas que mi hermana me deja sola para servir? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muy afanosa estás y de muchísimas cosas te preocupas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, que nadie se la quitará. Bien está preparar el alimento y el vestido, pero tú te acongojas demasiado por esas cosas que algún día desaparecerán. Solo una cosa es necesaria: servir a Dios y salvar el alma. ¿Qué aprovecha todo lo demás si el alma se pierde? María se ha sentado para oír las palabras de la salvación. María ha escogido la parte mejor, que nadie le podrá quitar. Estas palabras de Jesús han poblado los claustros de almas contemplativas, que mueren al mundo y al amor propio y viven para Dios. Salen rara vez, viven retirados y comen pobremente. Sus vestidos son ásperos y su trabajo mucho. Hablan poco, velan de noche y madrugan por la mañana. Sus oraciones son largas, sus lecturas frecuentes y su disciplina rigurosa. Son los que han escogido la parte mejor, que nadie les quitará, porque a quien se aparta de conocidos y amigos, se le aproxima Dios y sus ángeles santos. Bienaventurados los oídos que no escuchan la voz de fuera, sino la verdad que habla dentro. Bienaventurados los que se alegran de entregarse a Dios y se desenredan de todo impedimento del mundo. Así dice la imitación de Cristo, y puedo añadir que estos entregados a Dios y desenredados del mundo son los que más ayudan a los que han quedado en el mundo, pues con sus oraciones y sacrificios se hacen amigos de Dios, y Dios nada les niega cuando le ruegan por sus hermanos los pecadores. ¿Qué sería del mundo sin esas casas de oración y de penitencia y del amor puro de Dios? Aquellas 2 hermanas, Marta y María, personifican los 2 movimientos divinos del corazón. Marta dice: Te amo, Dios mío, tan grande es mi amor que solo pienso en ti, en tu fatiga, en tus pies cubiertos de polvo, en el sudor que fluye de tu frente, en tu hambre y en tu sed, en tus apóstoles, en tus niños, en tus pobres, en todo lo tuyo. Por ti y por ellos quiero trabajar y consumirme y morir. Después llegará el día de verte y oírte y gozarte. María dice: Te amo, Dios mío, y es tan grande mi amor que desde que me hallo ante ti, de todo me olvido, hasta de que estás cansado, hasta de que tienes hambre y sed. Mi corazón se siente tan atraído por ti, por verte y oírte, que es incapaz de toda otra cosa. Te miro y olvido todo lo demás. De estas 2 formas divinas de amor, Jesús nos enseña a preferir una, pero no critica la otra. Ambas son sagradas. El que tenga sed, venga a mí.
Jerusalén rebosa de júbilo, llena sus calles de tiendas y enramadas, donde miles de judíos festejan sus gloriosas tradiciones. Los enemigos de Jesús, enterados de las recientes campañas llevadas a cabo por el Maestro y sus discípulos, casi a las mismas puertas de la ciudad, deseaban prenderle, y apenas podían disimular su enojo de que no hubiese venido a las fiestas de los tabernáculos, y le buscan, y decían, ¿dónde está ese? También la gente del pueblo hacía sus comentarios acerca de Jesús. Unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña a las turbas. Pero nadie se atrevía a hablar de él con libertad, por miedo a las autoridades judías, que tenían intimidado al pueblo. En esto llegó Jesús a la ciudad, y mediada la fiesta, subió al templo y comenzó a enseñar. Rápidamente se corrió la noticia de su llegada. Acudió la gente, acudieron los adversarios, y empezó enseguida un gran movimiento de obras y palabras, de los que San Juan, testigo de vista, nos da algunos rasgos sueltos, algunos apuntes rápidos. En ellos aparece la ira de los príncipes judíos, la incertidumbre de la plebe, la conversión de muchas personas, la gratitud de los favorecidos por Jesús y la augusta serenidad del Maestro, que domina aquellas tempestades humanas, más difíciles de dominar que las del mar de Galilea. Pero decían los príncipes despectivamente, al ver que enseñaba y el pueblo le atendía, ¿cómo sabe letras no habiéndolas aprendido? Jesús les responde que su doctrina viene de Dios, les prueba que su conducta es intachable, y descubriéndoles el pensamiento les pregunta valiente, ¿por qué me queréis matar? Y les muestra que no tienen derecho a condenarle a muerte. Admirada la gente de Jerusalén de la libertad con que hablaba, decía, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues ved aquí que habla en público y no le dicen nada. ¿Acaso nuestros príncipes han conocido de veras que este es el Cristo? Jesús proseguía impávido su discurso. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Empero, yo no vine de mí mismo, mas es veraz el que me envió, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Hablaba de su Padre. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían, cuando viniere el Cristo, ¿hará más milagros de lo que éste hace? Esta adhesión de muchos jerosolimitanos en el foco más formidable de hostilidad contra Cristo revela el poder persuasivo de su palabra y la atracción de su persona. Los fariseos se alborotan con los dichos del pueblo en favor de Jesús y enviaron siervos armados del Sanedrín para que le prendiesen en la primera ocasión, deseosos de cortar pronto el entusiasmo de la gente, no sea que luego ya no hubiese remedio. El Señor no se inmutaba por eso, les decía, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y voy a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Era como decirles, todavía no me podéis prender, porque no ha llegado mi hora. Cuando llegue, yo iré libremente a morir para ir a mi Padre. Pero ay de vosotros que me desecháis, buscaréis después al Mesías, y no me hallaréis. Querréis ir al cielo donde estaré yo, y no podréis ir por vuestro pecado. Llegó el último día de fiesta, el más solemne de todos. Una de sus ceremonias recordaba el agua milagrosa que Dios había dado al pueblo en su camino por el desierto. Rodeado de inmensa muchedumbre y entre cánticos sagrados, traía el sacerdote un vaso de oro lleno de agua, de la fuente de Siloé, subía al templo y la derramaba en el altar. Todo se había hecho. La gente estaba llena de veneración religiosa. Jesús aprovecha este instante para aparecer a la vista de todos y decir puesto en pie, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, tendrá manantial de agua viva que brotará de su corazón. Palabras consoladoras para los que en este destierro experimentan la sed de lo infinito. Se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Fue tal la majestad con que pronunció aquellos clamores en medio de la fiesta,
Fue tal la autoridad y elocuencia divina con que explicó aquel tema, que despreciando las consideraciones y miedos que les infundían los príncipes y sus satélites, sin poderse contener los del pueblo, decían unos: verdaderamente este es el profeta. Y otros exclamaban: este es el Cristo. Mas algunos decían: ¿acaso de la Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo ha de venir del linaje de David y de la aldea de Belén donde estaba David? Con estas dudas y preguntas traen un nuevo argumento en favor de la mesianidad de Jesús, pues él no era Galileo, como ellos creían, sino nacido en Belén, de donde, según el profeta Miqueas, que vivió hacia 700 años, había de salir el ungido del Señor. Entretanto, los ministros del Sanedrín, enviados a prenderle, no se atrevieron a echarle mano. Aún no había llegado su hora. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los ministros: jamás un hombre habló como este hombre. Están sobrecogidos por el ascendiente de aquella voz incomparable, esta sencilla confesión pronunciada en medio de los enemigos de Jesús. Es uno de los mayores elogios que de él se han dicho jamás. La elocuencia, la mansedumbre, la santidad del Maestro han cautivado en poco tiempo a hombres toscos y armados que le iban a prender. Así era él. Por eso acudían con tanta confianza a verle y oírle los enfermos, los niños, los pescadores, los labriegos, toda la gente del pueblo sano que tiene un misterioso instinto para conocer quién es bueno y le ama. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Los galileos y los hijos de Jerusalén que le han conocido, vienen a él. Verdaderamente este es el Cristo, este es el profeta. Jamás un hombre habló como este hombre. Los jefes de la sinagoga rabian al oírle estos triunfos del Señor. ¿También a vosotros os ha seducido? ¿Acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Esas gentes del vulgo, que desconocen la ley, malditas son. En estas palabras vibra el orgullo y la rabia del fariseísmo. Sus mismos soldados han vuelto desarmados por la sublime hermosura de la palabra de Jesús. Sublime hermosura. ¿Quién dijo nunca a la humanidad: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¡Qué promesa, cuando se conoce el fondo abrasador de nuestra sed! ¿Quién no está sediento de luz, o de consuelo, o de fuerza, o de arrepentimiento, o de santidad, o de amor? ¿Cómo las gentes del pueblo sencillo no habían de aclamar al que les decía: venid a mí todos los que tenéis sed, y seréis refrigerados? Nadie antes que él se había atrevido a decirlo, y nadie después de él lo repetirá. Jamás habló un hombre como este hombre. Vuelven diciendo los que han oído a Jesús. Los fariseos llaman malditos a los que hablan así, y al fin lograrán que se aparten de Jesús y queden malditos. Horrible responsabilidad. Nicodemo, aquel docto judío que había visitado a Jesús por la noche y conservaba profunda impresión de sus palabras, se halla en la reunión del Sanedrín cuando vuelven los ordenanzas, asombrados de lo que han oído. Recuerda la conversación que tuvo con el Maestro y se anima a decirles: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberle oído antes? Es el clamor de la más elemental justicia. Solo obtiene agria respuesta. Ellos replicaron y le dijeron: ¿acaso también tú eres Galileo? Mira las Escrituras y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se fueron cada cual a su casa. Tampoco yo te condeno, no peques más. Las fiestas han concluido. De nuevo Jesús, ante el pueblo y ante los grandes de Jerusalén, se ha mostrado como el enviado de Dios. Nadie se atreve a prenderle, y él se retira al monte de los Olivos, donde tal vez acostumbraba a pasar las noches en oración. Al romper el día volvió al templo, y vino a él todo el pueblo, y sentados los enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer, y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido ahora sorprendida en adulterio. Moisés, en la ley, nos manda apedrear a semejantes mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto tentándole para poderle acusar. Astuta era la tentación. Si Jesús decía:
yo la perdono, le acusarían ante el pueblo de quebrantar la ley. Si decía, yo también mando apedrearla, le acusarían de cruel ante el pueblo y le acusarían ante el tribunal romano de que se atrevía a pronunciar sentencias de muerte. Jesús les oye, conoce su perfidia, y sin responderles palabra, inclinado hacia abajo, escribía con el dedo en tierra, y como porfiasen en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra, e inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Quedan atónitos al oír la inesperada respuesta de la sabiduría y de la bondad de Jesús. Sus propias conciencias los acusan, los avergüenzan, enseguida se marchan, unos tras otros, empezando por los más ancianos. Quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio. Están los dos frente a frente. Jesús se incorpora y la mira. Ella apenas se atreve a levantar los ojos ante el Maestro Santo y Purísimo. Es la mujer sorprendida en el pecado abominable. Es la pecadora arrastrada por fuerza ante el Señor. Es la miseria, pero Jesús es la misericordia. Jesús comenzó su ministerio bendiciendo el amor virginal de dos jóvenes desposados. Sentóse a su mesa y sonrió a su dicha. Más tarde encontró el divorcio en su camino, el vergonzoso divorcio, la tentación, cuando son dos, de separarse en vez de llevar amorosamente la mutua carga. Lo combatió inflexible, sosteniendo la unidad indisoluble del matrimonio y revelando al mundo la fuerza divina que había de levantar, consagrar y santificar a la familia. Hoy en el ocaso de su vida encuentra el adulterio, la doble flojedad del corazón y de los sentidos, la mujer que tal vez abandonada por su marido, en lugar de sufrir noblemente su soledad y su dolor, busca lejos de Dios y del deber una dicha imposible y un falso consuelo. ¿Qué hace Jesús? ¿Desespera del amor a un profanado? No, compadece, perdona, rehabilita. Mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Dijo ella, ninguno, Señor. Y dijo Jesús, tampoco yo te condenaré. Vete y ya no peques más. He aquí la palabra del corazón divinamente puro y por tanto divinamente bueno. Yo no te condeno, es la bondad que siempre recibe al arrepentido. No peques más, es la justicia que reprueba el mal e impone penitencia. Con parecidas frases, el alma de Jesús ha resonado y resonará eternamente como una esperanza, como sublime amor en el fondo de numerosas almas culpables y tal vez condenadas y lastimadas por el mundo, que cuanto más pecaron y lloraron, tanto más amarán al amado refugio en el cual se ven recibidas, perdonadas y queridas. Yo soy la luz del mundo. Ocurría todo esto en el gazofilacio del templo, lugar donde se recogían las limosnas. Allí se colocaban los colosales candelabros de más de 25 metros de altura, en cada uno de cuyos 4 mecheros cabían más de 30 litros de aceite. Se encendían al empezar las fiestas de los tabernáculos, y a su claridad danzaba y se alegraba el pueblo, mientras los levitas tocaban instrumentos músicos. Esta y las demás iluminaciones que aquellos días brillaban en la ciudad santa eran símbolo y anhelo de la gran luz que esperaban, el Mesías, el iluminador de las almas, que según la profecía de Isaías había de aparecer entre los judíos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una luz grande. La ocasión era magnífica. Jesús la aprovecha, y mirando tal vez aquellos candelabros que pronto serán ya inútiles, les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo Dios es luz, porque ilumina las almas con su gracia y con su gloria. Jesucristo hombre es luz, porque con su predicación y su muerte nos revela y nos merece la luz de Dios. El que le sigue,
uniéndose a él con el pensamiento y con la voluntad, tendrá la luz que da la vida eterna. El que no le sigue, los fariseos al oír que Jesús se llama luz del mundo le replican: ¿Tú das testimonio de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero, es interesado. Respondió Jesús y dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Tengo conciencia de mi origen divino, vengo de mi Padre y voy a Él. Ellos se enfurecen en su incredulidad y le hablan con desprecio. ¿Dónde está tu Padre? Él tiene que amenazarles con el más terrible castigo. Yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Prosiguió la discusión cada vez más acalorada. Hubo muchos que al oírle creyeron en él. Jesús los invita a perseverar diciendo: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Somos descendientes de Abraham y jamás hemos servido a nadie, como dices tú. ¿Seréis hechos libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No cesaban de contradecirle sus enemigos, escandalizando al pueblo y a los que habían creído. Jesús llega a decirles: Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se sostuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, dice lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. En cambio a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Y para confirmar sus palabras con su propia santidad personal, les lanza este reto que ningún hombre se atreve a lanzar jamás. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Nadie contesta. Nadie puede acusar a Jesús ni de una falta leve. Él añade: Pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y él mismo da la razón. El que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Al verse apretados y vencidos, recurren al insulto y le llaman samaritano y endemoniado. Jesús responde serenamente: Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busque y la vindique. En verdad os digo, el que guarde mi palabra no verá muerte para siempre. Dijéronle los judíos: Ahora sí que vemos que tienes demonio, con que murió Abraham y los profetas, ¿y tú qué dices? ¿El que guarda mi palabra no verá muerte para siempre? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Y murieron también los profetas. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es mi Padre quien me glorifica, ese que vosotros decís que es Dios vuestro y no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si dijera que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y para curarles un espanto con otro, ya que ellos tanto apelaban a su padre Abraham, añadió: Abraham, vuestro padre, se llenó de entusiasmo para ver mi día, lo vio y se regocijó, es decir, lleno de entusiasmo deseó y esperó ver mi existencia, que se le reveló por profecía. Ya la ha visto, desde el limbo, por favor de Dios o por noticias que le dieron los que salían de este mundo, y se ha llenado de alegría. Entonces el escándalo llegó a su colmo. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Al llegar aquí, con plena posesión de la verdad y conciencia segura de su ser, despacio, solemne, pronunció Jesús una de las sentencias más santas y terminantes de su divinidad eterna. En verdad os digo, antes que Abraham fuese hecho, existo yo. Lo mismo fue oír estas palabras que lanzarse todos a coger piedras para arrojarlas sobre él. Había blasfemiado. Se había hecho hijo de Dios,
Dios eterno, mayor que Abraham y anterior a él. Era preciso apedrearle y acabar con él de una vez. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fuese milagro, que es lo más probable, fuese ocultación natural en algún sitio del templo. Jesús se ocultó y así evadió la furia de sus enemigos, que se quedaron con las piedras en las manos. Una vez más, había venido a ellos la luz y ellos no la quisieron recibir.